tal? Yo soy Caleb Rodríguez, bienvenidos a Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Este es un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en el que vamos a tomar el día de hoy el tema de justicia terapéutica, el Tribunal de Justicia Terapéutica, específicamente en el sistema para adolescentes. Y para ello tenemos a 2 de 3 invitados presentes aquí en el foro. El licenciado Alejandro Carlín, juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bienvenido, licenciado. Gracias por la invitación. A usted y bienvenido también a usted, doctor Anselmo, por acompañarnos, psiquiatra para adolescentes. Sí, muy amable, gracias. No, pero el gusto es mío y también el gusto de nuestro teleauditorio de poder tener a estos sujetos que nos van a acompañar el día de hoy, sujetos del procedimiento de adolescentes, participantes directos en su parte como equipo del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Tratamiento de Justicia Terapéutica. Y vamos a hablar de este tema. Me gustaría que recordáramos un poco lo que fue nuestra sesión anterior, en el programa anterior, la semana anterior, hablamos del tema de la justicia para adolescentes. Recuerdo haber resaltado el tema en relación a que si bien sigue el procedimiento penal, sistema acusatorio, tiene distintas vertientes específicas por el tema de que la materia a tratar es un adolescente, ¿no? El sujeto del procedimiento es un adolescente entre los 12 y los 18 años, y si en ese sentido, juez, nos podría acompañar un poquito o refrescar la memoria respecto a las particularidades del sistema para adolescentes. Sí, veíamos que el proceso de adolescentes es un sistema de carácter penal, sin embargo, está modalizado para estas personas que se encuentran en desarrollo y que tienen una edad de 12 a menos de 18. Hay un proceso en el cual adolescentes que cometen alguna conducta delictiva tienen que ser sujetos al mismo. Para ello hay autoridades especializadas, un ministerio público, un defensor y un juez especializado que son quienes intervienen en este tipo de procesos. También es importante resaltar el objetivo de la justicia para adolescentes, que de acuerdo a esta ley nacional del sistema integral que tenemos, es socioeducativo, es decir, lo que busca es dar herramientas a estos adolescentes que llevan a cabo alguna conducta delictiva para evitar la reincidencia y además reintegrarlos tanto a su familia como a la sociedad. Entonces, desde el momento en que este sistema no es de carácter represivo, es decir, no busca sancionarlos o privarlos de la libertad, porque también tenemos que tener en cuenta que la privativa de libertad es una medida extrema, claro, cuando en algún momento no se puede imponer alguna otra tipo de medidas al joven, probablemente es cuando el juez llega a la conclusión de privarlo de la libertad, que también la Ley Nacional de Adolescentes señala aún y así ciertos requisitos, como lo es que el joven tenga de 14 a menos de 18, toda vez que los adolescentes de 12 a menos de 14 no se les puede privar de la libertad. Además, que ese adolescente haya cometido un delito de los que prevé la misma ley como posible medida sancionadora privativa de libertad, es decir, de alto impacto, como lo son robos con violencia, lesiones que ponen en peligro la vida, narcomenudeo con fines de venta, homicidios, violaciones. Entonces, en esos casos únicamente es cuando se puede privar de la libertad. El proceso de adolescente busca salidas alternas, como lo son acuerdos reparatorios y la suspensión condicional. Es aquí, en la suspensión condicional, en donde inicia o puede ser un candidato el adolescente de este Tribunal de Justicia Terapéutica. En el caso de Nuevo León, inició el Tribunal de Justicia Terapéutica en la materia de adultos en el año 2009. Sí. El antecedente que se tiene y la experiencia de donde Nuevo León tomó en cuenta para dar inicio es en virtud de que las Cortes de Drogas de Estados Unidos. Es ahí donde, cuando en Nuevo León se inicia en aquellos años, lo adapta a la normatividad que teníamos, que en el caso del Estado ya teníamos un sistema oral desde el año 2004, teníamos una figura de la suspensión del proceso a prueba, muy similar a lo que ahora tenemos a la denominada suspensión condicional del proceso. Entonces es ahí donde en materia de adultos en este tipo de tribunales inició en el año 2009. Así es. A razón de esta experiencia que se tuvo y que en adolescentes también ya se cuenta con un sistema acusatorio y en donde se privilegia estas salidas alternas, es que se decide en Nuevo León iniciar este tipo de programas en adolescentes.
en adolescentes fue en el año 2014, cuando también se inició por primera ocasión a nivel nacional en materia de adolescente este tipo de programas. Se tuvo en cuenta la experiencia que ya venía del sistema de adultos y nada más se adaptó a toda la normatividad que establece la materia de adolescentes. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que para ingresar a este tipo de programas de justicia terapéutica, el adolescente tiene que reunir los requisitos para una suspensión condicional. Esos requisitos legales primeramente consisten en que no sea uno de los delitos de alto impacto que ya mencionaba, además que se garantice la reparación del daño o exista un plan de reparación del daño para la víctima y el adolescente es acreedor a esa suspensión condicional. Esa suspensión lo que provoca es que su proceso se detenga, se mantenga suspendido y tendrá que cumplir con una obligación que le pone el juez. Dentro de esa obligación o condición que le pone el juez, que la ley establece, no debe ser menor de 3 meses ni mayor a 1 año, establece la misma ley de adolescentes como una condición someterse a tratamientos para su adicción. Entonces, ese es el fundamento principal que aprovechamos para iniciar este tipo de programas. Entonces, para ingresar al Tribunal de Justicia Terapéutica debe de reunir tanto requisitos legales como requisitos terapéuticos. En relación a los requisitos terapéuticos, en unos momentos más van a escuchar al paidopsiquiatra, que es especialista en el área de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, quisiera adelantarles que cuando uno va a una audiencia de adolescentes y que advierte que son delitos de los que permiten buscar este tipo de salidas alternas, en donde probablemente el joven que cometió alguna conducta delictiva trae una problemática y de adicción a sustancias psicoactivas y que probablemente se advierta de que eso fue lo que provocó que haya cometido esa conducta delictiva, es donde se ofrece este tipo de tratamiento. Ese ofrecimiento de ingresar a este programa lo puede realizar tanto su defensor como el Ministerio Público especializados o el mismo juez. Les comento, lo ofrece. ¿Por qué? Porque el programa es totalmente voluntario, primeramente el adolescente, y en caso de que se cuente con los padres también deben de aceptar ser evaluados, porque también no cualquier adolescente tiene las características para ingresar a este programa. Les decía yo, hay unas características en el área terapéutica que deben de reunir. Por ello es que se realiza una evaluación. Ya después de que se advierte que reúne los requisitos legales, se realiza una evaluación tanto de campo por parte del área de seguridad pública, que en unos momentos más también vamos a platicar con un comandante que participa en este programa, porque está compuesto por un equipo multidisciplinario y además es evaluado en el área terapéutica. Tenemos en materia de adolescentes la Secretaría de Salud, quien apoya en proporcionar a estos jóvenes el tratamiento, y centros de integración juvenil. Es ahí donde se evalúa y posteriormente, una vez que tenemos el resultado de esas evaluaciones, todo el equipo multidisciplinario compuesto por el representante del Centro de Integración Juvenil, el paidopsiquiatra, la defensa, el juez, el policía, deciden si es candidato o no para ingresar. Y posteriormente les indicaré cuál es la mecánica que se hace en audiencia para explicarle a ese joven y cuál es el seguimiento de este programa. Claro, entonces muy interesante poder recalcar algunos de los interesantes temas que acabamos de poner el día de hoy sobre la mesa. Primeramente, para poder acceder a esta justicia terapéutica habría que estar procesado y ser candidato a una suspensión condicional. Esta suspensión condicional del procedimiento, como su nombre lo indica y sin sonar reiterativo, te pone la condición de que te sujetes a determinadas acciones, como podría ser, en este caso, la justicia terapéutica. Sería una manera de poder acceder a esa suspensión, ¿cierto? Así es. ¿Ok? Entonces, en ese tema, juez, si nos podría explicar un poquito ahí, si bien no vamos a abordar los requisitos aún de lo que es la terapia como tal, sino cuál sería la ventaja procesal o cuál sería el beneficio procesal que tiene para el sujeto, para el procesado,
para el adolescente entrar a este tipo de terapias? Fíjese que esta pregunta es muy importante, interesante, porque no quiero dejar desapercibido que en algunos momentos se ha hecho crítica a este tipo de programas y una de las críticas principales es que es una alternativa al encarcelamiento. En el caso de la materia de adolescentes no lo es así. Okay. ¿Por qué no lo es así? Porque decíamos, tiene que reunir requisitos legales y uno de ellos es que el delito por el cual esté siendo sujeto a proceso no merezca medida sancionadora privativa de libertad. Bien. Entonces, no estamos haciendo un intercambio al adolescente de o quieres que vayas a ser detenido a un centro de internamiento o tomas este programa. Es totalmente voluntario. ¿Cuáles son los beneficios? Definitivamente el beneficio principal es apoyarlo para que deje de consumir o al menos disminuya también, que en el caso de Nuevo León lo que busca es totalmente eliminar el consumo de alguna sustancia psicoactiva. Y esto trae aparejado todo un cambio de vida definitivamente, porque al menos la experiencia que hemos tenido que nos lleva a verificar que cuando el joven se somete a este tipo de tratamientos y va avanzando, en ocasiones no por indicación, la mayoría de las veces, de su terapeuta, ni del paidopsiquiatra, ni del juez, por voluntad propia nos pide que ya quiere estudiar, que quiere hacer algunas otras actividades, porque ya él está viendo las cosas de forma distinta. Entonces, esos son los beneficios. Y definitivamente el beneficio que también obtiene de manera legal es el sobreseimiento, es decir, claro, que al momento en que él concluye su tratamiento, su investigación o su proceso, ahí concluye y los efectos de un sobreseimiento tienen el carácter de sentencia absolutoria. Entonces, se obtienen todos esos beneficios que, créanme que, les insisto, ya desde 2014, que hemos contado con un gran número de participantes y que inclusive han egresado de este programa, se ha advertido de que los jóvenes ya no están ahí por la condición de concluir su proceso. Eso pasa a segundo término porque están viendo todos esos buenos resultados, esos cambios de vida. Los jóvenes, dentro de las audiencias que celebramos con ellos en este programa, te van alimentando de información de cómo les va, cómo ven, cómo ahora los ve diferentes sus amigos, su propia familia, cómo tienen más comunicación entre ellos, cómo se sienten contentos, cómo se sienten físicamente también distintos. Entonces, claro, es un cambio total de los jóvenes que inclusive se advierte de que cuando ingresan físicamente vienen de una manera y cuando concluyen este programa totalmente una persona con objetivos distintos, con metas ya trazadas. Entonces se hace un cambio en relación a toda esta forma de vida que en algún momento tenía el adolescente y que ya vio otras opciones y que con esas otras opciones él se siente a gusto, se siente contento y ve definitivamente también el cambio de su familia hacia él. Así es. Y bueno, esto es solo una muestra de los beneficios que trae la justicia terapéutica como un enlace al sistema de justicia para adolescentes. En este sentido, les recuerdo que estamos platicando con el licenciado Alejandro Carlín, juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Al mismo tiempo tenemos en el foro al doctor Anselmo, quien nos va a explicar un poquito de lo que es la terapia que se lleva en este sistema, en este tribunal. Pero para eso vamos a hacer un breve corte y regresamos de inmediato. Por favor, no se separen de sus televisores. Estamos en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Estamos tratando el tema del Tribunal para la Justicia Terapéutica en el sistema de adolescentes. Para ello nos acompaña el doctor Anselmo. Doctor, bienvenido. Estamos tratando este tema también con el licenciado Alejandro Carlín, juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Antes de irnos al corte, les recuerdo que estábamos platicando de que para acceder a esta suspensión condicional, para acceder a este tribunal,
es necesario primero ser candidato. Para poder ser candidato al tribunal existe una evaluación por parte de psiquiatría, una evaluación psiquiátrica por parte, en este caso, del doctor Anselmo, quien nos va a platicar en qué consiste, doctor. Si nos pudieras dar los pormenores de cómo es que ustedes seleccionan a los candidatos para este tribunal. Bueno, quizás para que se entienda, hacemos dos equipos, el equipo legal y el equipo terapéutico. Y el equipo terapéutico nos encontramos el psiquiatra de niños y adolescentes, las psicólogas del Centro de Integración Juvenil y médicos generales también en el Centro de Integración Juvenil. Ahora, las fuentes de referencias, ¿a quién nos manda a nosotros los pacientes candidatos? Puede ser el defensor, el fiscal o directamente del juez. Ya cuando nos los mandan para evaluar, mi función es hacer una evaluación integral al paciente y al familiar que lo acompaña. Así empieza la evaluación. Prácticamente, como te comentaba hace rato, hacemos un expediente clínico. Como son niños y adolescentes, es importante determinar si en ese proceso de desarrollo tienen problemas que ya vienen arrastrando en la niñez. Entonces mi trabajo es rastrear si no tienen lo que en medicina se llama comorbilidad, o sea, el problema de drogas más otros problemas agregados. Sí nos ha dado experiencia de que prácticamente la mitad de los adolescentes, aparte del problema de adicciones, traen problemas depresivos, de ansiedad, o a veces vienen complicados con psicosis por las mismas drogas. Entonces, de alguna forma hacemos un cribado para elegir el mejor candidato y que las acciones sean más efectivas y más positivas. ¿Y estas entrevistas son directamente con el adolescente? Con el adolescente. Ya que me mandan a mí, lo citamos y lo entrevistamos. Y abrimos el expediente donde se habla sobre los antecedentes de la familia en cuanto a enfermedades psiquiátricas o familiares que hayan sido adictos o no. Cómo fue su embarazo, cómo fue el parto, cómo fue el desarrollo, y ver si en esa parte de la historia no trae ya problemática que nos pueda hacer que ese candidato no sea elegible. Claro. ¿Y qué es lo que volvería a un candidato elegible? ¿Qué aspectos están ustedes buscando como equipo terapéutico para poderlo ingresar al tribunal? Tiene que tener las dos características, ¿no? Que el adolescente se haya convencido parcialmente de que es de beneficio que entre al programa y fortalecer al familiar para que lo ayude a terminar el programa. Aquí el juez pudiera platicarlo también. A veces el familiar está desempoderado, o sea, no tiene control sobre el adolescente, no pone los límites apropiados. Y en ese sentido, el programa viene siendo como un sustituto para poder apoyar también a los padres, ¿no? Y es un beneficio indirecto, pero sin el apoyo del familiar, obviamente, el programa sería más difícil. Así es, entonces se podría resumir, y usted me habrá de corregir si estoy errando, en que esta justicia terapéutica va a enfocar dos aspectos. Primero, la recuperación de una adicción, para poder volver, digamos, al estado, al cuerpo de salud, el cuerpo al estado de salud más óptimo, y al mismo tiempo tratar de solventar todas aquellas situaciones mentales que pudiera tener el sujeto para darle una solución integral a su problemática. Así es. El adolescente en todos los niveles que se desenvuelva, en su área social, que tiene que ver con sus amigos, en su área escolar y en su área familiar. Y a la familia también, dentro del programa terapéutico se integra a la familia para que después del cambio pueden permanecer con esas cosas positivas que ya lograron durante el año de tratamiento. Claro. Y hace un momento nos comentaba el licenciado Alejandro Carlín respecto de su especialidad. Su especialidad es la psiquiatría, pero para adolescentes y para niños. Sí. Es necesario, hay una verdadera diferencia en los procesos o en los procedimientos que se tienen que seguir entre un adolescente y un adulto. Esto desde el velo de mi ignorancia, preguntándole a usted como especialista. Sí, claro, porque el cerebro del adolescente está en desarrollo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver cambios en el ser humano en desarrollo cada 6 meses. Entonces, y ya cuando vemos a un adulto, pues el cerebro ya está desarrollado y ya podemos inferir que si hubo daño no, ya está implementado, ya está edificado y a lo mejor no se puede modificar. Y en el niño, como en el adolescente, su cerebro está en proceso. Okay. Sus capacidades cognitivas, sus capacidades de socialización y sus capacidades madurativas
sobre todo para el tema que hablaron hace ratito, ¿no? De hacerse responsable. O sea, los niños y los adolescentes son irresponsables porque una parte del cerebro no ha madurado, la parte del frontal del cerebro, que es la última parte del cerebro que termina en madurar. Por eso los niños y adolescentes no tienen conciencia de su responsabilidad. De ahí viene la frase de es un niño, no sabe lo que hace. Exactamente. Pero es porque está en un proceso de maduración. Un proceso de madurez. De hecho, yo creo que la ley vio esos saltos cuantitativos mentales para poder determinar quién era o no legalmente responsable de sus actos, ¿verdad? Así es. Y ya una vez que es aceptado el procesado, ya una vez que es aceptado el adolescente, creo que es la forma más correcta de referirnos, en este programa inician los procedimientos legales para la suspensión. Sí, una vez que se le otorgó la suspensión y que se le ofreció este programa, es evaluado en primer término por el paidopsiquiatra, posteriormente también por psicólogos, en este caso de centros de integración juvenil, además de la evaluación de campo de la que hablaba, y cuando se obtiene el resultado es cuando hay una reunión por parte de todo el equipo y todo el equipo es quien decide si ingresa o no. Si se decide que ingresa porque es apto al tratamiento que se está dando por parte de las instituciones, porque es apto para que se haga esa vigilancia por parte de este policía, que inclusive ahorita vamos a hablar con él para que vean que dada esa especialidad también no es de carácter represivo esa vigilancia, pero se decide por parte de todo el equipo, vamos a una audiencia en donde al joven se le vuelve a reiterar si él acepta ingresar a este programa, se le establecen todas las condiciones de manera clara en relación a qué horarios va a tener de terapia, qué tipo de tratamiento va a llevar y si él en esos momentos reitera en continuar con esta condición, entonces ingresa al programa. Una vez que ingresa en centros de integración juvenil, tienen programa de consulta externa, así como centros de día. Centros de día es donde tiene actividades en donde el adolescente acude de 9 de la mañana a 5 de la tarde y además de tener entrevistas con psicólogos, se les da algunas otras actividades deportivas, culturales, diferentes actividades. Y cuando es centro de día tendrá que acudir una vez o dos veces a la semana en centros de integración juvenil. La Secretaría de Salud también tiene su tipo de tratamiento. Tiene que comunicarse con el comandante por lo menos 3 ocasiones vía telefónica y tenemos una comunicación constante tanto con la familia, con el adolescente, las terapeutas, con el juez. Entonces, por ahí hablaba el médico en muchas ocasiones también tenemos que trabajar con los padres porque falta esa figura de autoridad que también es claro por parte del juez de justicia terapéutica que no puede tomar en ningún momento el papel de los padres, sin embargo, tiene esa figura de autoridad y mientras tanto se está trabajando con los padres para empoderarlos por parte de los psicólogos o del psiquiatra, es que se empieza a trabajar con el joven hace compromisos con el equipo y vamos dándole continuidad. Aquí quisiera resaltar las manifestaciones que hizo el médico en relación a la figura que él hace. Además de proporcionar el tratamiento, es muy interesante porque cuando se hacen estas primeras evaluaciones, al menos dentro de los participantes que hemos tenido, hemos advertido que en muchas ocasiones traen trastornos de déficit de atención o inclusive traen algunos problemas neurológicos y qué es lo increíble en relación a que los padres desconocían esas circunstancias. Entonces es a raíz de esta evaluación en donde inclusive en muchas ocasiones se les empieza a medicar. Esa medicación también es muy importante y como especialistas en adolescentes se le hace ver al adolescente principalmente para qué es ese medicamento que va a tomar, cómo es que va a funcionar, que nos diga cómo se siente constantemente para probablemente a veces hay que bajar dosis, Claro. o a veces ellos dicen pues yo me siento bien y yo creo que ya no me lo voy a tomar, pues precisamente se le explica de que porque está funcionando el medicamento. Entonces aquí también es bien importante
que al joven, al menos en las audiencias, uno le indica que el especialista es quien decide si toma un medicamento y cuál es la dosis y en qué tiempo se lo va a tomar. Es decir, ni siquiera el juez o un defensor o un fiscal es un especialista. Nos ha tocado jóvenes que en muchas ocasiones nos han dicho que la razón por la cual consumen es porque a raíz de ese consumo probablemente de marihuana es que ellos pueden dormir y probablemente se le explica esa posibilidad de que si él tiene esa problemática, previa evaluación que haga el médico, probablemente le dé algún medicamento para finalmente satisfacer esa necesidad del joven de dormir y intercambiándolo por ese cigarro de marihuana que se estaba fumando, y vemos esos avances, él lo va viendo y entonces vamos obteniendo esos cambios. Este programa, caso de Centros de Integración Juvenil, consta de 5 etapas. La primera etapa es la aceptación de su enfermedad. Primeramente tiene que aceptar su enfermedad, después se hace el tratamiento, se da un seguimiento, se le da herramientas para que el joven tenga su vida de manera activa, ya sea estudiando. Hay jóvenes que en materia de adolescentes, aun y cuando cumplen la mayoría de edad, cometieron el delito siendo adolescentes menos de 18 años, pero cumplen la mayoría de edad, tienen ese derecho, se les debe de reconocer, entonces continúen en la justicia para adolescentes, no son turnados a la justicia de adultos, y en el caso de los jóvenes que ingresan a este tratamiento, continúa con el tratamiento y probablemente también va a empezar a laborar. Entonces, si ustedes advierten, es una solución de manera integral que se le proporciona a estas personas, y lo que se busca es principalmente que eliminen esa adicción a alguna sustancia psicoactiva, que en este caso puede ser desde alcohol. Tenemos jóvenes que ingresan por su adicción al alcohol, a la marihuana y algunos de cocaína. Son las drogas que normalmente consumen los jóvenes, al menos los que han participado en este programa. Claro, pues es un tema bastante interesante, doctor, y en ese sentido nos gustaría que nos sensibilizara un poco respecto a cuáles son los efectos de las adicciones en un adolescente, desde el punto de vista, por supuesto, psiquiátrico. Claro. Por ejemplo, podemos hablar de la droga que más nos ha tocado en los participantes es la marihuana, casi en el 70%. Y de ahí sigue la cocaína en segundo lugar, y en tercer lugar los inhalables. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen un consumo constante de marihuana van deteriorando sus capacidades sociales, sus capacidades de concentración en los estudios, y a lo largo, nosotros no lo vamos a ver, pero a lo largo de los años, cuando ellos sean adultos, pudiera haber ya un daño cerebral irreversible, ¿verdad? Sobre todo que tiene que ver con la concentración y la memoria. Entonces, esos son los impactos más inmediatos, ¿no? Que el paciente deja de funcionar socialmente en forma adecuada, deja de concentrarse, empieza a meterse en situaciones de riesgo de tipo social que lo pueden complicar todavía aún más. Pueden desencadenar también síndromes de abstinencia, que eso es muy, muy frecuente. Casi el 25% de los participantes han tenido síndrome de abstinencia y tenemos que medicarlos. El síndrome de abstinencia por marihuana, pues es ansiedad, desesperación, insomnio y cambios en el humor, sobre todo irritabilidad, agresividad e impulsividad. Entonces, obviamente, se puede confundir, o sea, la familia puede creer que el paciente, porque es adolescente, realmente son los cambios de la edad. Pero no, realmente lo que estamos viendo son síntomas de un síndrome de abstinencia por marihuana, por cocaína o alguna otra sustancia ilegal. Así es. Entonces la evaluación del especialista permite diferenciar una cosa de otra. Entonces uno tiene que psicoeducar o enseñar al familiar que realmente estamos enfrente de dos problemas. Un problema del desarrollo y un problema de adicción. Y con eso vamos trabajando en el transcurso del año con el adolescente. Y como las audiencias son semanales, en el caso mío yo los puedo evaluar semanalmente en el transcurso de la audiencia. Así es. Y bueno, la relevancia de este tema se muestra por sí sola cuando estamos conversando. Hay temas interesantísimos respecto al tratamiento de las adicciones y el acompañamiento que le están dando a estos adolescentes que están sujetos a un procedimiento para poder dar el paso hacia adelante, poder salir
de la problemática en la que se encuentran involucrados, por supuesto esto velando detrás de que se vuelvan sujetos productivos de la sociedad, que realmente tengan esas herramientas para poder salir adelante. Lo han mostrado con gran experticia. Le quiero pedir a nuestra audiencia que por favor no se separen de este tema. Estamos hablando del Tribunal de Justicia Restaurativa en el Sistema de Justicia para Adolescentes. No se separen de sus televisores, estamos de vuelta en el próximo bloque de Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. En este programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León estamos hablando de este Tribunal de Justicia Terapéutica asociado con el Sistema de Justicia para Adolescentes. Para el día de hoy nos estuvieron acompañando el doctor Anselmo, quien acaba de salir del foro, para que ahora nos acompañe el coordinador del Sistema de Vigilancia y Seguimiento de Tribunales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el comandante Rolando Almanza Moreno. Bienvenido, comandante, gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema muy interesante. Muchas gracias y al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues el gusto es de nosotros podernos tener aquí frente a la audiencia y hablar de este tema que necesita ser platicado. Juez, hemos estado platicando en esta sesión y en sesiones anteriores, en otros programas con distintos invitados que vienen aquí al Poder Judicial del Estado de Nuevo León a exponernos distintos temas. Y si algo pudiéramos resumir es que ya hay distintos calificativos para la justicia. Hay calificativos que antes no se utilizaban o que eran impensables. Uno de esos aspectos es la sensibilidad. Estamos hablando de jueces sensibles a las problemáticas de los procesados, en este caso de los adolescentes, quienes son un aspecto importante, un sector muy importante de la sociedad, son el futuro y no es por decirlo, sino es la realidad. Al mismo tiempo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se sensibiliza con estos temas de justicia terapéutica y es importante que nosotros como ciudadanos tengamos esta ventana para percibir que las autoridades están tomando nuevos aires, están rompiendo paradigmas en cuanto a lo que es la administración de justicia o el sistema que genera justicia. Y en ese aspecto platicamos de este tema del tratamiento de adicciones, del acompañamiento psiquiátrico, psicológico para los procesados de un sistema de adolescentes. Respecto a esta sensibilización, juez, ¿qué nos pudiera comentar respecto a los esfuerzos del Poder Judicial en este sentido? Bueno, los esfuerzos del Poder Judicial son muy importantes. Actualmente el magistrado presidente, el licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, nos ha dado todo el apoyo para extendernos en relación a este programa de justicia terapéutica. Incluso tan es así que les comento, han venido, la última ocasión vinieron de Argentina para verificar la experiencia que hemos tenido aquí en Nuevo León y replicarla en aquel país. En el caso de, como les decía, el magistrado presidente actualmente está viendo la posibilidad de iniciar también el primer programa de justicia terapéutica en adolescentes en el área de ejecución, porque también en este caso yo les mencionaba que en Nuevo León iniciamos en el 2009 en adultos, 2014 en adolescentes y no aparecía en alguna legislación como tal la denominación de justicia terapéutica. Actualmente, en la Ley Nacional de Ejecución, que inició en junio del año 2016, ya establece un capítulo de justicia terapéutica en donde establece todo el mecanismo de ese programa, que en el caso de nosotros en Nuevo León ya contamos con él. Entonces yo creo que ahí es otra área que tenemos actualmente y ya se está visualizando. Fueron las indicaciones que ha manifestado el presidente en relación a su compromiso con esta área de adolescentes y sobre todo para lograr los objetivos. También otro de los aspectos del Poder Judicial es que el magistrado presidente en conjunto con el Consejo de la Judicatura han sido muy respetuosos con el sistema de adolescentes. ¿En qué sentido? Hay jueces especializados, hay salas especializadas que en algún momento, dado la carga tal vez de la justicia penal de adultos,
en ocasiones, porque ha sucedido en algunos estados de la República, que han desaparecido esos jueces de adolescentes y los someten ya a la jurisdicción de adultos, que si en algún momento hay algún adolescente que sujetarlo a un proceso, tiene conocimiento del mismo cualquier juez de adultos. Sin embargo, pues hemos venido hablando de esa atención especializada, de esa función integral que tienen que tener los operadores, que definitivamente es muy difícil o casi nulo que se pueda llevar a cabo si estás tratando temas de adultos. Entonces yo creo que eso es de reconocerse, sobre todo porque tenemos mucha comunicación, jueces que estamos en esta área de adolescentes, inclusive ahorita ya hay una asociación nacional de jueces de adolescentes en el cual se han tenido pláticas en relación a qué está sucediendo a nivel nacional, y vemos que no obstante que la Constitución exige que estén o se cuenten en Poder Judicial, fiscalías y defensorías con autoridades especializadas, no obstante eso, que es un mandato constitucional, sí, están desapareciendo por cuestiones de carga de trabajo, de número, y en el caso de Nuevo León no ha sido así, al contrario, han sido respetuosos para que sean exclusivos del área de adolescentes. Por supuesto, es un área de especialidad y como lo habíamos comentado tan en charla así como en el programa, es importante que se le den estos dotes a las instituciones para poder tratar finalmente con un adolescente. Es un aspecto particular. Batallamos en nuestras casas, pues más se van a batallar por parte de las instituciones, y la seriedad que se le está dando al tema pues es necesaria y se le está dando, y eso da muchísimo gusto. También me doy cuenta que existe una gran relación institucional o interinstitucional en el aspecto de la justicia terapéutica, y para ello también opera Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. En su experiencia, comandante, ¿qué funciones tiene Seguridad Pública dentro de este sistema de justicia terapéutica, dentro de este tribunal? Creo que tiene una función importante, como la tienen las demás dependencias que participan. Siempre ha habido una relación entre el Poder Judicial y Seguridad Pública. A lo mejor no estaba de esta manera, pero hoy en estos años, con estos programas, creo que se ha estrechado aún más, no solo con el Poder Judicial, sino también con las áreas salud, procuraduría, defensoría, muy estrecha, muy humana y real. Claro. Aquí en mi experiencia, no, de hecho ha sido nulas alguna discusión, alguna diferencia entre las diferentes instituciones que participamos. Creo que eso es algo que ha ayudado mucho a que estos programas o este programa esté funcionando como ha funcionado. Digo, a lo mejor se ve mal porque yo estoy dentro del programa, pero es algo que yo veo que en realidad funciona. Claro. Que sí en realidad está funcionando. Han podido percibir estos beneficios que tiene la justicia terapéutica. ¿Y cuáles son las funciones específicas de seguridad pública dentro de este gran procedimiento de justicia terapéutica? Lo que nosotros hacemos en seguridad pública es realizar valoraciones de campo a las personas, en este caso a los adolescentes que nos llegan por parte del juez. Vamos a los domicilios, hablamos con ellos, con la familia, vecinos, nos cercioramos dónde viven, cómo viven, con quién viven. Básicamente es que ellos nos conozcan, conocerlos, ver su área donde ellos están viviendo, trabajando, estudiando, informarle esto al equipo, no solamente al juez, se le informa al juez, pero también a todos los miembros del equipo cuál es la situación en que ellos viven. Muy bien. Les hacemos saber que sí están propensos a que nosotros demos la vigilancia, si es que ingresan posteriormente al programa. De hecho, en lo que yo tengo en este programa, nunca hemos negado la vigilancia a ningún participante. Claro. Normalmente podemos vigilarlos a todos los que nos han llegado, o siempre lo hemos podido hacer. Es muy raro alguna persona que nosotros le digamos al juez o al equipo, no, nosotros no podemos vigilar a esa persona o no sería imposible. ¿Y cuáles son los efectos de esta vigilancia? ¿En qué consiste? ¿Son visitas domiciliarias? Visitas domiciliarias, estar viéndolos en su casa, en sus trabajos, en sus escuelas, hablar con su familia, a lo mejor con vecinos, con novias, novios, amigos, que ellos vean que estamos ahí. Que estamos nosotros, pero no somos nosotros, Sí, es el equipo.
Así es, que hay una presencia de este tribunal que los está acompañando, los está visitando para procurar que no vuelvan a meterse en problemas prácticamente. Y si llega a pasar que se meten en problemas, no es reprimirlos, no es arrestarlos, no es castigarlos, es decirles que se va a dar de conocimiento a todo el equipo y que vamos a tratar de ayudarles, de ver la mejor solución, que no siempre es arrestarlos o llevarlos detenidos. Es interesante ver cómo se le da esta oportunidad a los adolescentes de que tanto un juez como un comandante de seguridad pública, como un doctor especialista en psiquiatría para adolescentes, psicólogos, los puedan ayudar a salir del bache, por así decirlo. Ya se vieron involucrados en un problema. Muy interesante es ver cómo se va tratando, cómo se va tejiendo toda esta red de apoyo, de manera de que no vayan a un problema aún más grave, ¿no? Todo este acompañamiento que existe desde el técnico en derecho, que es el abogado, el juez, la defensoría, la propia fiscalía, buscando una representación social, pero en pro de este sujeto, acompañarlo también de seguridad pública, de doctores, bueno, a mí me parece de verdad un esfuerzo bastante positivo. Sí, aquí es muy importante tener claro que también nosotros como especialistas en esta área de adolescentes evitamos estigmatizar al joven en relación a la vigilancia, por denominarle de cierta manera, que hace el comandante, pues más que nada es un acompañamiento. Yo les mencionaba que el comandante en todo momento está de civil. Una de las cosas que se encarga de verificar el comandante es su entorno en el cual habita ese joven, qué tanto factor de riesgo hay alrededor, porque también esta información es muy interesante al momento en que se decide si ingresa o no y también si pone en riesgo al equipo o a otros participantes. Claro. Entonces, estos acompañamientos que hace todo el equipo con este adolescente también se van haciendo cada vez más alejados conforme vemos que este joven va avanzando y que ya no requiere una atención más próxima, como es en ocasiones acuden semana con semana al juez y se hacen audiencia en donde se platica con el joven, los avances, las recomendaciones que se hacen a este joven, se van extendiendo esas asistencias al juez, las asistencias a su terapia se van extendiendo. ¿Por qué? Porque al momento en que egresan del programa ellos ya tienen que estar bien organizados, tienen que tener bien sus tiempos y prácticamente se les muestra cómo es que sí se pueden hacer las cosas sin necesidad de consumir alguna sustancia psicoactiva. Es decir, puedes ser feliz sin consumir, puedes dormir sin consumir, no requieres de esa sustancia. Entonces, esa situación es muy interesante y en el caso del comandante Nuevo León decidió del primer momento pues apoyarse de un elemento de seguridad pública. Sin embargo, otros estados de la República, al menos en adolescentes, nada más se encuentra Chihuahua, quien también cuenta con estos tribunales. En el caso de adultos, por ahí hay 6 estados que ya tienen tribunales de justicia terapéutica, pero hay otros que eligieron ese acompañamiento no tanto por un comandante, sino por un trabajador social, con una persona con diferentes características. Pero aquí yo quisiera resaltar que la persona del equipo más cercana que tiene el participante es el elemento de seguridad pública con el que ellos se reportan, le informan las madres cuando algo sucede en un horario de altas horas de la noche, se les hacen las recomendaciones en algún momento que presentan alguna recaída, porque dentro de este programa también parte de la enfermedad puede hacer las recaídas, entonces se le hacen recomendaciones de forma inmediata, independientemente, no hay necesidad de acudir a una sala de audiencias, nos comunicamos todo el equipo las 24 horas para estar al pendiente de la problemática. Entonces llega el momento en que hemos vivido donde escuchamos a los adolescentes o a las familias, en donde inclusive en razón de este programa les cambió totalmente la visión de la figura de un policía. Claro. Ya es totalmente distinta a la que tenían
cuando ingresaron a este programa. Así es. Y en este sentido, comandante, ¿de qué manera ustedes han participado con los adolescentes? ¿Qué tipo de acompañamiento les dan? ¿En qué consisten estas visitas? ¿Y cuáles podrían ser, por ejemplo, factores de riesgo detectables que usted le pudiera compartir a nuestra audiencia para bien alguna familia que tiene un adolescente que está en este tipo de problemáticas? Si ustedes están encargados de detectar cuáles son los factores de riesgo alrededor de una persona con adicciones, y este sujeto no está en el tribunal de tratamiento de justicia terapéutica, ¿qué les recomendaría? ¿Cuáles son factores de riesgo ustedes que buscan o qué es lo que detectan? Sí, lo que hemos detectado es lo que todos sabemos. Amigos que consumen, los familiares que consumen, primos, compañeros del trabajo, de la escuela, el desapego de los padres hacia los muchachos porque a lo mejor ya están arrastrando problemas de conducta, de drogas, de arrestos administrativos, donde las mamás, los papás, la familia cercana ya están cansados de ellos. Detectamos que sí hay amor, pero como que la familia está cansada. Lo mencionaban que después quieren dejarle a lo mejor ese puesto al policía o al juez, háganse cargo ustedes díganle, pero esa no es la solución. Sí se llega a tomar, pero pues es, como lo mencionaban, a lo mejor en un inicio. Así es. Pero se va poco a poco pasando eso al papá o a la mamá o al tutor que tengan en ese momento. Lo recomendable es que ellos se acerquen con ellos. Los muchachos lo que necesitan es atención. Claro. Eso es verdad, lo he escuchado yo desde niño y a lo mejor muchos pensamos, eso no es cierto, están chiflados, están locos, o sea, no se necesita eso. Y vemos con ellos que sí necesitan atención, que sí necesitan que les digan, muy bien, hijo, tú puedes o yo te voy a ayudar. Aquí lo vemos con las mamás que batallan, con los papás, con los hermanos, que dicen, es que yo ya me cansé, pero le voy a ayudar, es mi hijo, y se lo decimos. Si nosotros no nos cansamos, si el policía está, si el juez está, si el juez tiene tiempo, el doctor tiene tiempo, el policía tiene tiempo, claro, ¿cómo es posible que usted no tenga o no pueda? Que usted es el que lo ama, usted es el que lo quiere, usted es el que está batallando con él. Así es. Y pues de esta manera estamos descubriendo cuáles son los elementos de este Tribunal de Justicia Terapéutica. La verdad, me parece increíble los esfuerzos que se han estado tomando, así como las actitudes que tienen las distintas autoridades que participan en el procedimiento, tanto de adolescentes, pero específicamente en este Tribunal de Justicia Terapéutica. Así que para escuchar un poco más de este tema, no se separen de sus televisores. Estamos de vuelta en un momento más, un breve corte aquí en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. En este programa estamos tratando el Tribunal de Justicia Restaurativa. Estamos teniendo la oportunidad de platicar con los distintos actores de este tribunal, entre ellos el juez Alejandro Carlín, así como el comandante Rolando Almanza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Me gustaría volver con un tema que dejamos pendiente antes del corte, comandante. Estamos hablando de la importancia que tienen la familia, de la importancia que tiene el entorno, con quién se relaciona el adolescente, y que esos son uno de los factores de riesgo que ustedes como seguridad pública van a tratar de detectar. Así es. Consideramos que la familia es súper importante para los muchachos que llegan a este programa. Son el apoyo básico que tienen ellos. De hecho, conozco instituciones que atienden no solo a los muchachos, a adultos, que si no tienen algún familiar, alguna red de apoyo, no los atienden, no los aceptan, porque son personas o los etiquetan a los que tienen estos problemas como que son personas que no van a cumplir, que no van a esforzarse, que a cualquier problema van a abandonar, van a recaer, van a hacer un problema. Entonces, la familia es muy importante para ellos, no solo aquí, para cualquier persona. Tengamos problemas o no, nuestra familia es importante, aún más con ellos que tienen estos problemas. También hemos detectado, hemos visto a lo largo del contacto que tenemos con ellos, que también muchos muchachos es la misma situación. Hay desconfianza, hay desapego hacia los papás, hacia los hermanos, porque los han abandonado por los mismos problemas que ellos han causado o se han causado mutuamente por sus problemas que tienen. Entonces,
vemos y sabemos que la familia es algo muy importante. Digo, la familia siempre va a estar acompañándonos a todos, no solo a ellos, a lo largo de nuestras vidas, lo que duremos en nuestra vida cada quien. Y es súper importante que la familia los acompañe, los apoye. También hemos visto, yo no soy terapeuta, pero conozco a muchos doctores, terapeutas, que se lo dicen a ellos y lo hemos aprendido, que también a la familia se le da terapia. Se le da terapia a entender a los muchachos, a entender al familiar que tiene estos problemas, a que ellos se quiten ese pensamiento de que lo hacen adrede, que no quieren cambiar porque no quieren cambiar. Se les ha hecho entender de que no es que ellos no quieran, es que aunque ellos quieran, no pueden, Claro. no pueden solos, necesitan ayuda del juez, del policía, del terapeuta, de la mamá, de la novia, del maestro, Así es. del amigo, del entrenador, y vemos que todo abona, todo abona. Todo lo que se le puede ayudar en estos programas se hace. Todo lo que se vea que le ayuda al muchacho, al adolescente, se le proporciona o se le trata de ayudar o se le trata de ver para que le ayude. Así es. Seas mínimo o sea mucho. En las familias, cuando ustedes se acercan, cuando ustedes llegan a la casa de la persona sujeta a la terapia o a la justicia terapéutica, ¿existe un cambio en la percepción que tienen del elemento de seguridad pública al principio y cuando terminan o cuando gradúan del tratamiento? Sí, existe un cambio. Al inicio, en el primer contacto, nos ven como con miedo, nos va a castigar. Es que no deja de ser policía, un policía Sí, que sí. visita tu casa. Ajá. Sí, sí, y sí sabemos eso, sabemos que en algunos impacta, la mayoría en todos impacta, pero muchos sí tienen el temor de decir las cosas reales cuando son. Esto pasa con los adultos, con los papás, con los hermanos, las mamás, minimizar o ocultar cosas, pero los adolescentes no tienen eso. Los adolescentes sí nos hablan con la verdad, sí nos dicen lo que en realidad pasó. A lo mejor la familia tiene cierto miedo, pero eso lo aprovechamos para también involucrarlos, Claro, haciéndoles ver que es su familia, llegan aquí por un proceso legal. así es. Y que ellos tendrían que ayudarles también, que no es nada más nosotros, no es nada más dárnoslos a nosotros y nosotros te lo vamos a regresar ya como debería de ser. Claro. No, nos lo vas a dar y tú te vas a venir también con él y nos Claro. vas a ayudar a ayudar. Y sí ha habido un cambio, lo hemos visto, nos lo han dicho y sí sentimos que nosotros hacemos cosas diferentes, los elementos que estamos en este programa. Les damos un trato humano, respetuoso siempre de sus derechos, de todos, de los participantes, los muchachos, su familia. Tratamos de ayudarles en problemas que a lo mejor les surjan, que no son propios de su adicción o de su problema, que pueden tener algún otro familiar o necesitan algún trámite en alguna dependencia de gobierno. En eso también tratamos de ayudar dentro de las posibilidades que tenemos. Muy bien. Bueno, pues es interesante escuchar a todos los participantes de este Tribunal de Justicia Terapéutica. Hay graduaciones del programa, las hemos sido anfitriones de estas graduaciones aquí en el Tribunal Superior de Justicia, en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. De principio a fin, desde la vista del juzgador, ¿cómo es que empiezan estos muchachos el procedimiento terapéutico y finalmente cuando llegan a su graduación, qué beneficios, qué podemos extraer nosotros como sociedad de los esfuerzos como lo es el Tribunal de Justicia Terapéutica? No, pues los beneficios son enormes y principalmente adviertes a personas distintas con una mentalidad totalmente diferente a la que ingresaron. También cuando ingresan a este programa trabajamos mucho con la idea de que ellos resuelvan sus propias problemáticas, no nosotros reprimirlos. Les decía yo que en algunas ocasiones hay recaídas. Cuando ellos te dicen que recayeron, probablemente me lo digan al juez o a mí en la audiencia o al terapeuta, pero ahí buscamos cuál fue la razón por la cual tuvo esa recaída para seguir trabajando en relación a esa problemática que él presenta. Estas graduaciones, que se le denomina al menos de esa manera dentro de estos programas, es un reconocimiento que se hace a los jóvenes que egresan de estos programas, que hablando de reconocimientos aquí también es bien interesante que inclusive se prepara también dentro de este programa al joven para el éxito.
porque tenemos jóvenes que en muchas ocasiones no ha tenido ningún reconocimiento. Entonces, puede ser que en algún momento, porque tuvimos la experiencia en donde un joven llevaba un buen tratamiento, al final cuando egresa del programa fue tan efusivo su logro que finalmente él, para festejar, tuvo una recaída. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que trabajar también en esos aspectos. Entonces a los jóvenes esta graduación es donde también se les explica de todo este logro que han realizado, que toda esa experiencia que ellos tuvieron durante este programa la pueden transmitir a otros jóvenes que presentan esas problemáticas. Dentro de esas graduaciones que tenemos todo el apoyo total de parte de las instituciones, vienen los titulares de todas las instituciones, hacen el reconocimiento, se les dan estímulos y es como a ellos también se trabaja bastante con su autoestima que cuando ingresaron al programa totalmente lo tenían bajo esa autoestima y fue muy importante trabajar en ese tema para que ellos se valoren, vean que sí se puede. También, tanto las graduaciones, invitamos a los participantes que ya hayan egresado con anterioridad, tanto participantes que están actualmente en el tratamiento, porque es muy importante que una persona que haya tenido esa problemática le haga del conocimiento las experiencias a otro que actualmente se encuentra bajo esa situación. Entonces también por eso estas audiencias de las cuales nosotros hablábamos son audiencias en las cuales los jóvenes aceptan que sean comunitarias, es decir, todos los jóvenes que están en ese momento en el programa ingresan, se les va escuchando y van viendo las experiencias de los otros, cómo van avanzando, jóvenes que apenas están ingresando y escuchan cómo alguien sí pudo demostrar que ya tenía 200 días sin consumo porque está justificado con antidoping. Entonces ellos mismos están observando esas vivencias y que son de gran interés para ellos que un joven, un par, lo diga, a diferencia de que tal vez el juez lo diga o el psicólogo. Entonces eso es lo que nos ayuda también, que entre ellos compartan esas experiencias y vean que es muy importante ese logro cuando egresan de este programa, que han llegado en este caso, tenemos jóvenes que están estudiando, terminan trabajando, hay jóvenes que probablemente ya al concluir el programa cumplieron la mayoría de edad, ya tienen familia, traen a esa graduación a toda su familia y se sienten orgullosos de haber salido y egresado de este programa. Pues definitivamente es un motivo de orgullo. También es un motivo de orgullo para nosotros como sociedad poder percibir cómo la justicia va cambiando y vamos atacando todos estos nuevos elementos que existen en la sociedad. No hay novedad detrás de las adicciones, no hay novedad detrás de la problemática que generan tanto a la persona como a la sociedad que los rodea, pero sí es importante destacar que existen estos esfuerzos institucionales para poder asistirlos. Al mismo tiempo, ¿qué pasa si existe un abandono de sabemos que están sujetos a una libertad condicional, a una suspensión condicional de su procedimiento? ¿Qué va a suceder en el caso del abandono o en el caso de que haya un incumplimiento dentro de este procedimiento? ¿Existen algún tipo de responsabilidades en cuanto a ese sentido? Sí, definitivamente tenemos que tener reglas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay algún incumplimiento? Todo el equipo analiza la situación que aconteció para decidir. La sanción más grave que puede haber para un participante es que quede expulsado de ese programa. Claro. Legalmente lo que sucede es que se le revoca esa suspensión condicional y su proceso continúa hasta ir a juicio y dictarle una sentencia. Pero les decía yo, en ocasiones los motivos por los cuales, al menos la experiencia que hemos tenido, que hemos expulsado a participantes, es cuando ellos ya no quieren seguir con el tratamiento
o no hay apoyo de su familia, no hay interés tampoco del participante, ya se hizo el esfuerzo por parte de todo el equipo y no podemos obligarlo a continuar con este programa. Pero tampoco podemos cambiarle una condición y ponerle alguna condición más sencilla, porque si ya fue evaluado y especialistas detectaron que ese es lo que él necesita, ese tratamiento, y para evitar su reincidencia, entonces es que su proceso va a continuar. Que hablando de los egresados, yo creo que aquí un dato muy importante y que refleja el trabajo intensivo que se hace en este programa es que en estos momentos en adolescentes tenemos 0 reincidencia de parte de los adolescentes que han egresado de estos programas. Entonces yo creo que ese dato es muy significativo para saber si se hizo bien el trabajo o no. En algunos momentos estos programas se dice que hay pocos candidatos. Actualmente han egresado del programa de adolescentes aproximadamente 36 jóvenes, pero de los cuales no han reincidido que sepamos ni legalmente ni tampoco en el consumo de la droga que consumían. Excelente. Entonces yo creo que ese es el parámetro que nosotros seguimos para saber y hacer evaluaciones, que también nos capacitamos constantemente todo el equipo, que prácticamente es un equipo, y trabajamos todos en la misma sintonía. Actualmente el equipo desde el 2009 en materia de adolescentes, del 2014, sigue siendo el mismo, salvo uno de las integrantes que tuvo la jubilación, y es por eso que ya no se encuentra. Claro. Pero sin embargo ya nos conocemos muy bien y trabajamos de esa manera con el mismo objetivo y sintonía. Así es, y bueno, esto es el aspecto positivo de este Tribunal de Justicia Terapéutica. Lo hemos abordado desde todas sus aristas. Nos acompañó el comandante Rolando, así como el doctor Anselmo, por parte de Psiquiatría para Adolescentes. Quiero agradecer al licenciado Alejandro Carlín por prestarnos su tiempo, así como su experticia en este tema. Compartan esta información, platíquenlo en la cena. Muchas gracias por acompañarnos en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Con esto concluimos el programa y muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches.